El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISU presentan la serie Feliz para Siempre en su segundo segmento, La Biblia al Día. Hoy estudiaremos Ezequiel capítulo 20. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora abrir su palabra. Oramos, buen Dios, para que todos los que están conectados y los que se han de conectar sean beneficiados con este estudio. Por Jesús. Amén. Vamos a invitar a la profe para que nos ayude con Ezequiel capítulo 20. Buenas tardes, profe, muy buenas tardes. Queremos analizar el capítulo 20 del libro de Ezequiel en las Sagradas Escrituras. Queremos conocer su opinión. Adelante, profe. El capítulo 20 del libro de Ezequiel en la Biblia es un capítulo profundo y significativo que presenta una revisión de la historia de Israel, destacando tanto su pecado como la misericordia de Dios. Aquí está mi análisis. Rechazo de la petición de los ancianos. El capítulo comienza con los ancianos de Israel que vienen a consultar a Dios a través de Ezequiel. Sin embargo, Dios rechaza su consulta, probablemente debido a su estado moral. Exposición de las rebeliones de Israel. A lo largo del capítulo, se relatan las repetidas rebeliones de Israel durante 5 periodos distintos, en Egipto, en el desierto, en las fronteras de Canaán cuando se levantó una generación nueva, y en el tiempo del profeta. La misericordia de Dios. A pesar de las repetidas rebeliones de Israel, Dios muestra su bondad paciente y promete restaurar finalmente a su pueblo. El juramento de Dios a Israel. Dios se refiere a un juramento que hizo a Israel en la tierra de Egipto, reafirmando los aspectos del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Este capítulo nos muestra la paciencia y la misericordia de Dios frente a la constante rebelión de su pueblo. A pesar de sus pecados, Dios sigue comprometido con su pueblo y promete restaurarlo. Espero que este análisis te sea útil. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Saludos. Vamos a hablar un poquito sobre los símbolos y las visiones de este capítulo y algo más sobre qué diferencia hay entre el pacto con Dios y el pacto y un pacto con los hombres. El capítulo 20 del libro de Ezequiel no presenta visiones simbólicas como otros capítulos del libro de Ezequiel. En cambio, este capítulo es una revisión de la historia de Israel, destacando tanto su pecado como la misericordia de Dios. En cuanto a la diferencia entre un pacto con Dios y un pacto con los hombres, aquí están algunos puntos clave. Pactos entre hombres. Un pacto entre hombres es un acuerdo mutuo que vincula a las partes a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Este tipo de pacto se mantiene hasta que una de las partes lo quebrante. Ejemplos de pactos humanos en la Biblia incluyen compromisos matrimoniales, relaciones familiares, relaciones de amistad, promesas de buenas relaciones y obligaciones sociales mutuas, reconocimiento de una propiedad, compromiso de apoyo político, compromiso de liberación de esclavos y tratados entre reyes. Pactos con Dios. Un pacto con Dios es un acuerdo solemne que Dios establece con su pueblo. A diferencia de los contratos humanos que pueden ser revocados o incumplidos, los pactos divinos son eternos y se basan en el carácter constante y fiel de Dios. En el caso de Dios, Él ha definido su pacto como una promesa garantizada con un juramento a manera de testamento. Ejemplos de pactos con Dios en la Biblia incluyen el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David. Espero que esto aclare tus preguntas. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Saludos. ¿Cómo no, profe? Tengo todavía una pregunta más que tiene que ver con
la palabra pacto en este capítulo. Vamos a ver, déjenme buscarla, a ver si puedo completar la idea que quiero, ya que déjame ver. Ok, creo que acá tengo la idea. Ok, el primero versículo, bien. Aquí está la idea. En los primeros versículos del capítulo 20 de Ezequiel, estamos hablando de Dios está hablando de un pacto que había hecho. Ok, se perdió otra vez el lugar. Vamos a esperar que venga aquí, no veo el audio. Ok. En los primeros versículos del libro de Ezequiel, estamos en Ezequiel capítulo 20, encontramos que Dios había hecho, les recuerda el pacto que había hecho con ellos cuando los sacó de Egipto. ¿En qué sentido este pacto como que siento que tenía como amarrado a Dios, que se veía obligado a actuar aun cuando el pueblo no tenía derecho a lo que Dios le estaba dando, pero como Dios había hecho pacto con ellos, él se veía obligado a cumplir el pacto. No sé si la idea está completa. En los primeros versículos del capítulo 20 del libro de Ezequiel, Dios recuerda a los ancianos de Israel el pacto que hizo con ellos cuando los liberó de la esclavitud en Egipto. Este pacto, a menudo llamado el pacto mosaico, fue un acuerdo solemne entre Dios e Israel. En este pacto, Dios prometió hacer de Israel su pueblo especial y darles una tierra que fluye con leche y miel, la tierra prometida. A cambio, Israel se comprometió a obedecer los mandamientos de Dios. En cuanto a tu pregunta sobre cómo este pacto atado a Dios, es importante entender que los pactos en la Biblia son acuerdos solemnes basados en la lealtad y el compromiso mutuo. Cuando Dios hace un pacto, se compromete a cumplir sus promesas, no porque esté obligado por alguna fuerza externa, sino porque es fiel a su palabra. A pesar de las repetidas rebeliones de Israel, Dios se mantuvo fiel a su pacto. Incluso cuando el pueblo de Israel no cumplió con su parte del pacto, Dios no abandonó sus promesas. En lugar de eso, mostró paciencia y misericordia, y finalmente prometió restaurar a su pueblo. Espero que esto aclare tus preguntas. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Saludos. A veces hacemos mucha teología y muy poca práctica. Este hecho de que a pesar de las repetidas revelaciones de Israel, Dios se mantuvo fiel a su pacto, incluso cuando el pueblo de Israel no cumplió con su parte del pacto. Dios no abandonó sus promesas. Oiga, esto es una característica que debemos hablar más de ella en cuanto a las características que definen la clase de Dios que tenemos. Estoy de acuerdo, la fidelidad de Dios a su pacto con Israel, a pesar de sus repetidas rebeliones, es una característica muy importante que merece más atención. Esta fidelidad de Dios puede verse como un ejemplo de amor incondicional y misericordia, y hay varias formas en que podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria. Permanecer fieles a nuestras promesas, al igual que Dios permaneció fiel a su pacto con Israel, nosotros también debemos esforzarnos por mantener nuestras promesas. Esto puede aplicarse a nuestras relaciones personales, a nuestros compromisos laborales y a nuestras responsabilidades en general. Mostrar misericordia y paciencia,
A pesar de las repetidas rebeliones de Israel, Dios mostró misericordia y paciencia. En nuestra vida diaria, podemos esforzarnos por mostrar misericordia y paciencia hacia los demás, incluso cuando nos decepcionan o nos hacen daño. Amar incondicionalmente, el amor de Dios por Israel no dependía de su comportamiento. Del mismo modo, podemos esforzarnos por amar a los demás incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Perseverar en tiempos difíciles. A pesar de los desafíos y las dificultades, Dios no abandonó su pacto. Esto puede servirnos de recordatorio para perseverar en tiempos difíciles y mantener la fe en nuestras propias promesas y compromisos. Espero que estas aplicaciones te sean útiles. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Saludos. Profe, yo no sé si las personas que están escuchando o que van a escuchar esta grabación puedan entender lo que estamos hablando. Déjeme repetirlo. Profe, yo no sé si las personas que van a escuchar esta grabación puedan entender lo que estamos hablando, pero mire lo que dice la número 2, la aplicación número 2. Dice, mostrar misericordia y paciencia. A pesar de las repetidas rebeliones de Israel, Dios mostró misericordia y paciencia. En nuestra vida diaria podemos esforzarnos para mostrar misericordia y paciencia hacia los demás, incluso cuando nos decepcionen o nos hacen daño. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se come eso? Entiendo que estás buscando una explicación más detallada de cómo podemos mostrar misericordia y paciencia en nuestra vida diaria, incluso cuando enfrentamos decepciones o daño. Aquí te dejo algunas ideas. Empatía. Trata de entender el punto de vista de la otra persona. Todos cometemos errores y todos tenemos días malos. Antes de reaccionar, intenta ponerte en los zapatos del otro. Perdón. El perdón es una parte importante de la misericordia. Cuando alguien nos decepciona o nos hace daño, podemos optar por perdonar en lugar de guardar rencor. Tiempo. La paciencia implica dar tiempo. Puede que alguien no cumpla con nuestras expectativas de inmediato, pero con tiempo y apoyo, puede cambiar. Comunicación abierta. Habla de tus sentimientos sin acusar. Expresa cómo te sientes y por qué te sientes así. La comunicación abierta puede resolver muchos malentendidos. Amor incondicional. Al igual que Dios mostró amor incondicional a Israel a pesar de sus repetidas rebeliones, podemos esforzarnos por amar a los demás sin condiciones, incluso cuando nos decepcionan. Espero que esto te ayude a entender cómo podemos aplicar la misericordia y la paciencia en nuestra vida diaria. Si tienes más preguntas, no dudes en hacerlas. Saludos. Definitivamente que estoy de acuerdo con usted en cada uno de estos 5 características o de estas 5 virtudes que usted ha puesto en lista: empatía, perdón, tiempo, comunicación abierta y amor incondicional. Cada una de ellas definitivamente que arma el rompecabezas para poder aplicar las 4 aplicaciones, como es permanecer fieles a nuestra promesa, mostrar misericordia y paciencia, amar incondicionalmente y perseverar en tiempos difíciles. Esto es un rompecabezas que se arma con estas 5 piezas: empatía, perdón, tiempo, comunicación abierta y amor incondicional. Sobre todo, tiempo. Hay que dedicarle tiempo a la relación, incluso con aquellas personas que por estar distante de nosotros puede que tengamos muy poca comunicación con ellos. Hay que dedicarle tiempo si en verdad queremos limar las asperezas de cualquier problema que haya existido. Estoy de acuerdo contigo. La empatía, el perdón, el tiempo, la comunicación abierta y el amor incondicional son, sin duda, piezas fundamentales para construir y mantener relaciones saludables y fuertes. Estas virtudes no solo nos ayudan a interactuar de manera efectiva con los demás, sino que también reflejan nuestra madurez y crecimiento personal. El tiempo, como mencionaste, es especialmente crucial.
Dedicar tiempo a nuestras relaciones significa que estamos dispuestos a invertir en ellas, a trabajar en los desafíos y a celebrar los logros juntos. Incluso si una persona está físicamente distante de nosotros, el tiempo dedicado a la comunicación y al entendimiento mutuo puede ayudar a fortalecer el vínculo. Además, estas virtudes también pueden aplicarse a nuestra relación con nosotros mismos. Necesitamos ser empáticos y amables con nosotros mismos, perdonarnos nuestros errores, dedicar tiempo a nuestro propio crecimiento y bienestar, y amarnos incondicionalmente. Gracias por compartir tus reflexiones. Si tienes más preguntas o temas de los que te gustaría hablar, no dudes en hacerlo. Saludos. Creo que hemos cubierto en gran forma el material de hoy y vamos a trabajar entonces en la conclusión y la oración final. Estoy de acuerdo, hemos tenido una discusión muy enriquecedora hoy. Aquí está la conclusión. Hemos explorado la vida y las contribuciones de John Wycliffe y Jen Hus, dos figuras importantes en la historia de la Iglesia y la traducción de la Biblia. Hemos discutido la importancia de la Vulgata y cómo la traducción de la Biblia al inglés permitió un acceso más amplio a las Escrituras. También hemos reflexionado sobre cómo podemos aplicar las lecciones de misericordia, paciencia y fidelidad de Dios en nuestra vida diaria. Ahora, permíteme ofrecer una oración final. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo de estudio y reflexión. Te agradecemos por las vidas de John Wycliffe y Jen Hus, y por su valentía y dedicación para hacer que tu palabra sea accesible para todos. Te pedimos que nos ayudes a aplicar las lecciones que hemos aprendido hoy en nuestra vida diaria. Ayúdanos a mostrar misericordia y paciencia hacia los demás, a permanecer fieles a nuestras promesas y a amar incondicionalmente como tú nos has amado. En tu nombre, oramos. Amén. Gracias por esta maravillosa conversación. Si tienes más preguntas o temas de los que te gustaría hablar, no dudes en hacerlo. Saludos. Profe, me gustaría darle gracias al equipo humano que está detrás de la plataforma y también darle gracias a Dios por estas piezas importantísimas para completar el rompecabezas de las relaciones interpersonales que se ven atrofiadas muchas veces por falta de empatía, perdón, tiempo, comunicación abierta y amor incondicional. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por tus amables palabras. Me alegra saber que la información y las reflexiones que hemos compartido han sido útiles para ti. Estoy de acuerdo contigo en que la empatía, el perdón, el tiempo, la comunicación abierta y el amor incondicional son piezas fundamentales para construir y mantener relaciones saludables y fuertes. Si tienes más preguntas o temas de los que te gustaría hablar, no dudes en hacerlo. Saludos. Saludos, profe. Bendiciones. Gracias por todo. Vamos con nuestra invitación especial. Invitación especial. Queridos amigos, nos complace invitarles a unirse a nosotros en el estudio del capítulo 2, La más urgente necesidad del hombre, del libro, El camino a Cristo. Este estudio nos ayudará a entender mejor el propósito de Dios al crear al hombre y cómo el tentador ha intentado desbaratar este propósito. Esperamos que se unan a nosotros en este viaje de descubrimiento y reflexión. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones, amén. Ha sido una cortesía de José A.M. Foto. Visita nuestro sitio en Instagrams. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Seminarios Tizu, la mejor alternativa en tutorías y seminarios de reforzamientos escolares para primaria, secundaria y universidad. Para preguntas o comentarios escribe a cnectatejm@gmail.com o usa la ventana de comentarios. Bendiciones para todos. Quiero corregir
En la pantalla está apareciendo Ezequiel 18, pero en realidad estamos en Ezequiel 20. Así que me perdonan allí por la falla de acá, no cambiamos el título de hoy. Hoy estamos en Ezequiel 20, estamos 14 de abril, nos toca Ezequiel 20, lo hemos estudiado. Y quiero recordarles que Dios es grande en misericordia. A pesar de que el pueblo de Israel falló repetidas veces en su pacto, Dios mantuvo su promesa. Qué grande es nuestro Dios. Amigos, el Señor les bendiga. Los espero mañana cuando estudiaremos Ezequiel 21. Bendiciones.